Bueno, vamos a comenzar. Buenos días, amigas, amigos de los medios, compañeras y compañeros del partido. En esta ocasión recibimos a nuestros compañeros de la corriente Iniciativa Galileo, que no es corriente, pero ellos van a presentar un posicionamiento. Voy a presentar a su coordinador nacional, que es Jorge Martínez, quien viene dentro del grupo, al diputado Guadalupe Acosta Naranjo, distinguido expresidente de nuestro partido, a Fernando Belauzarán, quien es el vocero de esta corriente, al diputado Daniel Ordóñez, el profesor Miguel Alonso Raya, quien fuera coordinador del grupo parlamentario de diputados, al compañero Juan Guerra, un hombre de mucha tradición dentro del partido, fundador, que últimamente no sé, he perdido la pista, pero lo último que supe es que era secretario de Agricultura en un gobierno estatal, justamente de coalición. Están también los compañeras y compañeros Giovanni Rivera, el compañero Abraham Rojas, la compañera Claudia Romero, la compañera Sonia Ibarra, diputada también, el compañero Saúl Vázquez y el compañero Luis Antonio García, mejor conocido como Franco. Y Pablo Franco. Pablo Franco también está aquí. No se ve. Lo omitió el apuntador, pero que lo distinguimos muy bien. Bueno, sin más preámbulos, compañeras, compañeros, le damos la palabra a Fernando Belauzarán y para que presente el punto. Gracias Eloy, gracias a la Secretaría de Comunicación. Ustedes siempre han sido hospitalarios y muy generosos con todos y con nosotros, no es decepción. Gracias. Les voy a dar lectura a un comunicado y luego se va a poder complementar y estaremos dispuestos a conocer sus preguntas y responderlas. 27 de julio de 2017, comunicado de Iniciativa Galileo sobre el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD para impulsar un frente amplio democrático. 1. Iniciativa Galileo nació el 5 de febrero de 2016. Desde ese momento establecimos como objetivo la necesidad de hacer alianzas opositoras para derrotar al PRI y llamamos a la conformación de un frente amplio que se planteara el cambio de régimen en el país. En 2016 y 2017 obtuvimos importantes triunfos con esa estrategia. Veracruz, Durango y Quintana Roo lograron la alternancia por primera vez en su historia, lo mismo que Chihuahua y Tamaulipas, donde llevamos a cabo alianzas de facto a favor de los candidatos opositores que tenían mejores condiciones de triunfo, Javier Corral y Francisco García Cabeza de Vaca. En los recientes procesos electorales, donde se aplicó esa misma política, Nayarit y Veracruz, se volvieron a obtener importantes y holgadas victorias. Los resultados nos han dado la razón y consideramos lógico y consecuente que a la luz de los mismos, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD haya tomado la decisión, confirmada por el Consejo Consultivo, de ir a construir el Frente Amplio que, por cierto, es mucho más ambicioso y trascendente que la unión electoral de dos o más partidos. 2. El PRI insiste en operar elecciones de Estado con despilfarro de recursos, uso faccioso de programas sociales y descarada compra de votos a favor de sus candidatos. Donde la oposición fue fragmentada, a la mala pudieron imponerse porque los resultados fueron muy cerrados. Pugnamos, por supuesto,
porque las instancias jurisdiccionales anulen los comicios en el Estado de México y Coahuila, pero es importante aprender la lección. Las alianzas son el mejor remedio para vencer incluso a las trampas priistas. Por eso es que saludamos que se invite a todas las fuerzas opositoras, a quienes promueven la vía independiente, a académicos, ciudadanos y personalidades, para elaborar el programa de un gobierno de coalición que recupere el camino perdido de la transición a la democracia, así como para organizar la fuerza social, política, electoral en el Frente Amplio que garantice el triunfo en la elección presidencial. 3. El Frente Amplio no se limita a disputar el poder, pues tiene como objetivo transformarlo, es decir, cambiar de régimen político. Dicha tarea rebasa por mucho a cualquier liderazgo, partido e incluso alguno de los lados del espectro ideológico. El pacto de impunidad que cobija la corrupción sistémica y estructural que padece nuestro país se debe a la concentración del poder, propia de un presidencialismo que tiene al Ejecutivo como el único poder al que la Constitución llama, entre comillas, supremo. Pretender remozar, renovar y regresar a la presidencia imperial es un despropósito restaurador del priato de la segunda mitad del siglo pasado. Al contrario, la experiencia de los exgobernadores detenidos y prófugos demuestra lo pernicioso que resulta la discrecionalidad del poder unipersonal. Por eso es que la salida democrática a la crisis pasa por establecer controles, contrapesos, equilibrios y mecanismos de rendición de cuentas, tanto institucionales como ciudadanos, al servicio público. Para ello será esencial la participación protagónica de la sociedad civil en el Frente Amplio y asumir la agenda ciudadana. 4. El Frente Amplio tiene como objetivo transformar profundamente al país, es decir, es por, no anti. Es un esfuerzo para sumar lo diverso y por lo mismo debe construirse de manera transparente y con las puertas y ventanas abiertas. No hay exclusiones, pero puede haber quien se autoexcluya, muy su derecho. En ese sentido es correcto, como ya dijimos, que el CEN del PRD haya girado invitaciones para dialogar sobre la construcción del Frente Amplio al PAN, MC, PT y Morena, así como a organizaciones civiles y personas en lo individual. A México lo vamos a cambiar desde la pluralidad democrática, la participación ciudadana y la inclusión social y política. Las instituciones ya no deben doblegarse ante gobernantes caprichosos ni poderes fácticos. Es apremiante establecer una auténtica división de poderes, que los órganos que la ley les otorga autonomía la ejerzan a plenitud y que el mérito y el servicio profesional se impongan a la costumbre del cuotismo y el coatismo. 5. El Frente Amplio, opositor y democrático, exige dos virtudes que son escasas en nuestra clase política: generosidad y altura de miras. Es preciso comprometerse con el fin de los privilegios y excesos de los servidores públicos. Hay una justa y legítima indignación ciudadana contra esa herencia del viejo régimen que en buena medida igualó a partidos que lucharon por la democracia con el partido al que con tanto ahínco y por tantos años combatieron. La garantía de dicho compromiso no puede ser otra que la participación protagónica de la sociedad civil. Por eso es que, sin coartarle a nadie su derecho a aspirar y participar, consideramos que lo ideal sería que la candidatura presidencial la tuviera una ciudadana o ciudadano que no perteneciera a ninguno de los institutos políticos. De esa manera conseguiríamos romper la estrategia del régimen de fragmentar el voto opositor con una fórmula que en los hechos juntaría una coalición de partidos con un candidato independiente, pues la legislación no permite a estos unirse con partidos o con otros independientes. En lugar de dispersar la indignación con el status quo y el ánimo de cambio de la sociedad mexicana, la concentraríamos para garantizar el triunfo y, más importante, la transformación del país. No somos ingenuos y no nos confiamos. Sabemos de las dificultades y obstáculos del trayecto, que una cosa es zarpar y otra llegar a buen puerto cuando se tiene que atravesar un mar embravecido. Pero hemos iniciado el camino de la construcción de una opción democrática, justa y garantista que permite ver un futuro promisorio para México, y eso es digno de celebrarse. El Frente Amplio va. Iniciativa Galileos, la no corriente. ¿Quisieran decir algo para complementar? Bueno, pues sí, si hay preguntas, estamos a sus órdenes. Sí, para acá, Héctor Gutiérrez, El Financiero. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Dos preguntas. Una, ayer Dolores Padierna habló de cómo estuvo la negociación interna para aprobar el Frente Amplio. Dice que ADN estuvo de acuerdo a cambio de que ellos respeten la presidencia del PRD a partir del 5 de octubre. Y esto da pie para mi segunda pregunta. ¿Qué opina Galileos, más allá de una respuesta políticamente correcta? ¿Cuál es el análisis que hace Galileos acerca del destape de Juan Cepeda? No hay tal negociación interna, eso es una parte, seguro, plenamente porque estuve en las negociaciones, no más por eso. No hay tal negociación interna. El acuerdo es que vamos a buscar una dirección de unidad, de la más amplia unidad. Ojalá y de unanimidad, pero no es tan fácil. Pero de amplia unidad, sí. Y hasta donde yo tengo entendido, Juan Cepeda ha manifestado su disposición a hacer lo que el partido decida. No, yo apenas ayer hablé con él, no lo miro en el tono de algunas notas que salieron, lo miro en otro tono y con un ánimo constructivo. Estuvimos sentados precisamente juntos el día de la aprobación en la comisión, en el Consejo Consultivo, y yo lo miro en un ánimo muy constructivo a Juan. Si él decidiese postularse ya formalmente, ahorita ni convocatoria hay, ¿verdad? Debería ser una gente que se analice con seriedad, como otros compañeros y compañeras, pero no hay un acuerdo al respecto, ni de que le toca a alguien en especial. Eso lo resolverá el Consejo y lo resuelve a 2/3 partes, cosa que no tiene ninguna sola expresión, es más, ni dos expresiones juntas lo tienen las 2/3 partes. Y entiendo que Juan Cepeda en su momento se pronunciará ya formalmente, pero si él se decidiera postular, que no lo ha hecho, debería ser considerado igual que otros compañeros y compañeras. Por acá, Cedric Raciel de Reforma. Gracias. Buenos días. Mi pregunta es sobre la proposición de que el candidato o candidata sea ciudadano o ciudadana, porque ¿por qué no de ninguno de ambos partidos? Se ha dicho que este frente le costaría al PRD precisamente ceder la candidatura presidencial al PAN. El PAN hay varios precandidatos también, pero en pasadas elecciones locales los candidatos de esta alianza PAN-PRD han salido de uno u otro partido, porque esta vez no podría ser así. ¿Y qué nombres en todo caso se les ocurren? Ese es el llamado que han hecho algunas expresiones, entre otras nosotros, pero no es el acuerdo del partido, ni de los partidos. No vetamos a nadie. No podemos nacer cuando estamos convocando un frente amplio haciéndolo con vetos. En el 88 nos reunimos con el PAN, con el PPS, con gente que venía del PRI, que antes no había tenido ninguna vocación rupturista, y creo que el ingeniero Cárdenas lo manejó por el Frente Cardenista. Hay gente que venía del PRT, llegó el PMS en su conjunto, gente que había llamado a no votar anteriormente. Era un frente amplio. Yo creo que el frente más amplio que hemos construido en muchísimos años. Nosotros queremos construir algo similar y eso se hace sin vetos. Y lo primero que queremos es construir el programa. ¿Alrededor de qué nos vamos a unir? ¿Para qué? Nos interesa mucho lo que se expresa en el documento. Nosotros creemos que el sistema político está agotado, que hay que hacer un cambio de régimen, de abandonar el presidencialismo, de caminar hacia formas parlamentarias, de lograr gobiernos plurales y de coalición, de poner por delante los derechos, de terminar la transición que se detuvo y se revirtió ahora en este último periodo con el PRI. Nosotros nos interesa mucho eso y creemos que alrededor de un programa se puede construir más fácil. No va a ser sencillo, hay opiniones distintas sobre temas nodales entre los que estamos queriendo convocar, pero vamos a buscar el acercamiento y privilegiar los acuerdos y los más trascendentes. Por acá, Katia
Drenaje Efecto TV. Hola, buenos días. Son unas preguntas. ¿Ustedes como movimiento estarían dispuestos a apoyar para la presidencia de 2018 a Álvarez y Casa como una persona de figura independiente? Además, ¿qué opinan de este llamado de varias corrientes que hicieron al interior del PND para deshacer este Frente Amplio, porque consideran que es más bien una alianza escondida con el PAN? Y por otro lado, ¿ya hay una petición de Galileos para pedir que se renueve la dirigencia del partido? Sí, y hay un acuerdo en esta última pregunta de la mesa, hay un acuerdo de renovar y pronto en los próximos días se convocará a nuestro Consejo Nacional para que ahí, en ese máximo órgano de dirección donde está expresada la pluralidad, pues se decida cuál es la visión mayoritaria del partido. Nosotros tenemos esa decisión y se va a hacer una renovación de la dirección, es lo que marca el estatuto. Vamos a buscar que sea de unidad. Lo de Emilio Álvarez y Casa es un gran compañero, debe de ser considerado si él decide participar en este esfuerzo que estamos haciendo, que sería muy loable. Sin duda es una personalidad y al igual que otros compañeros y compañeras deben de ser considerados tanto de gente de dentro como de fuera de los partidos, y sin duda Emilio tiene muchas cualidades y nosotros lo miramos con mucha simpatía, pero nosotros vamos a respaldar al que termine siendo el candidato que elija el Frente Amplio a través de los mecanismos que acordemos, que puede ser un conjunto de posibilidades de los mecanismos. Estamos por construir, apenas se convocó el domingo, ¿no? Estamos invitándolo a Emilio, se le mandó una carta a Emilio, se le mandó una carta a muchas personalidades, no solo a partidos, sino también a personalidades de la sociedad civil, de organizaciones sociales, ciudadanas, sindicatos, porque nosotros pensamos en un frente que va mucho más allá de los partidos, evidentemente compartidos, pero no agotado en los partidos. Los partidos son necesarios, pero no suficientes. Entonces sí estamos pensando en personalidades de fuera de los partidos, pero vamos a respetar los acuerdos que se vayan construyendo al interior del Frente Amplio, que están precisamente, perdón la redundancia, por construirse, se están trabajando. ¿Son todas las corrientes? Bueno, que nosotros venimos en modo tolerante y plural. O sea, todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones y a hacer los llamados que quiera. Nosotros eso no solamente no lo satanizamos, es una característica del partido, ni que estuviéramos en otros partidos donde no se permite la disidencia. Nosotros estamos en este, y aquí nosotros a veces somos disidentes de opiniones generales, ustedes lo han vivido, y como cuando otros son disidentes de la opinión mayoritaria nos vamos a enojar. Es al contrario, tenemos que ser congruentes. Bienvenida a la rebelión de las bases a la que están llamando, ya las bases decidirán, ¿verdad? Porque yo creo que nadie, ni nosotros podemos hablar a nombre del conjunto del partido. Eso los militantes en el PRD lo irán resolviendo en sus distintas instancias. Bienvenida, venimos en modo tolerante y llamando a la unidad. Sí, ven Juan, gracias. Yo creo que la nota siempre va a estar en quién va a encabezar este frente, por la eficacia que han demostrado las alianzas, pero la importancia nunca va a estar ahí. Y la importancia, hay que decirle a otras corrientes, es si vamos a cambiar este régimen. Como izquierda somos promotores de haber logrado la alternancia en el poder, pero se nos olvidó, entre comillas, que este régimen presidencialista no tiene remedio. Es más, si llegara alguien de izquierda o ciudadano, va a ser un poder ejecutivo que va a seguir encima del poder judicial, encima del poder legislativo, encima del Estado de Derecho, porque ese es el Estado constitucional que tenemos, un Estado autoritario. No valdría la pena y sería un desperdicio de fuerzas si solo nos quedáramos en la eficacia de ganarle al PRI. Lo importante para la izquierda es si vamos a cambiar este régimen que ya demostró que no tiene remedio, a pesar de que hemos tenido presidentes como Lázaro Cárdenas. Después de que se fueron, el régimen quedó autoritario totalmente igual. Esa es la importancia de este frente, y eso hay que decirle a todos los militantes. No es si se vas a apoyar uno del PAN, uno de acá. Lo importante es si como izquierda retomamos la bandera de buscar un cambio de régimen
Otro puede ser un régimen ciudadano de derechos donde haya plebiscito, referéndum, revocación de mandatos, un régimen parlamentario o semi-parlamentario. Ese es lo importante. Seguir como izquierda apostándole al Salvador es no darnos cuenta que nuestros propios gobernantes caen víctimas de las propias redes y de un régimen que no da para más que para gobiernos autoritarios. La última pregunta financiera. Otra vez. A ser por ti, Campo. Para insistir un poquito, a ver, ¿cómo le van a hacer para ponerse de acuerdo? Incluso, digamos que la alianza va con más, en fin, pero aquí lo fundamental creo que es el PAN. ¿Cómo le van a hacer para sacar un candidato de entre 11 que hay aspirantes? 4 de acá y los demás de allá. Más los que se acumulen. Más los que se acumulan. ¿Cómo poder hacerle para que, en caso de que quedara un candidato del PAN, pensemos en el candidato de Margarita Zavala, de Carlos Anaya, de Antonio Valle, ¿cómo convencer a la base del PRD para votar por ellos? Cuando en el 2006 les volaron la presidencia. ¿O cómo hacer que la base del PAN vote por algún PRDista? O sea, no existe el riesgo de que se les vaya la mitad del PRD con Morena. No, bueno, es un riesgo. El Frente Amplio está lleno de riesgos y de acechanzas. La primera es la del PRI. Quien no le ha gustado que haya existido frentes amplios en las elecciones locales es al PRI, porque nadie más lo ha derrotado más que frentes amplios. Los demás han hecho muy buenos esfuerzos y lástima por participar, venga hacia la otra. Quien ha derrotado al PRI son los frentes amplios. Y el PRI es el principal interesado. Me constan los esfuerzos que se hicieron en Veracruz, en Quintana Roo, en Nayarit particularmente. Pues nosotros en todos los estados donde hemos participado ha habido una intervención del Estado mexicano, desde la Secretaría de Gobernación, buscando la cooptación de líderes y de cuadros para evitar los frentes amplios. El PRI es el principal preocupado. Al PRI le interesaría que fuera por un lado el PAN, por otro lado el PRD, por otro lado Morena, a lo mejor nosotros en alguna aliencita, porque ese es el esquema que ellos escondieron. Nosotros en todos los casos, Galileos, hemos planteado los frentes amplios, en todos. Y tenemos conciencia de que esa es la principal preocupación del gobierno y van a hacer todo lo posible y lo imposible por evitar el frente amplio. Claro, hay otras visiones, unas interesadas y otras legítimas que tampoco les gusta la construcción de un frente amplio. Pero cuando nosotros hacemos un llamado al frente amplio y invitamos a todos, y alguien dice, no, yo no voy, en vez de ir a decirle, oye, al que no va, oye, reflexiona, vámonos juntando, vienen a echarnos bronca a nosotros. Y no al que dijo no, bueno, pues cada quien le echa bronca a quien quiera. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en el llamado de que nos unamos todos. Eso sería una victoria contundente. ¿Alrededor de qué? Lo dijo Juan Guerra perfectamente. Eso es el principal motivo nuestro, que aprendamos de nuestros errores y no nomás logremos la alternancia, sino el cambio de régimen, porque hemos logrado alternancia pero no hemos logrado cambiar el régimen político. Hoy debemos de poner en el centro eso, porque hay lugares donde hemos gobernado nosotros, la Ciudad de México. Yo creo que ahora la última constitución es un enorme avance, y fue una constitución que se construyó de manera plural, con la participación de Morena, con la participación del PRD, con la participación del PAN y de otras fuerzas políticas, y se logró un consenso. Si lográramos construir un consenso para tener una constitución por lo menos similar a la del Distrito Federal o a la de la Ciudad de México para el país, sería un gran avance. Y la persona debiera de pasar a segundo plano. El problema es que nosotros siempre ponemos a la persona primero y luego el programa. Si nosotros cayéramos en el mismo candidato que tuvimos, que puede ser una posibilidad, si él así lo decide y vamos juntos, en 30 años el PRD habrá tenido 2 candidatos, en 3 décadas, en 6 elecciones, 2, porque siempre estamos hipnotizados por las personalidades y le ponemos mucho menos atención a nuestros programas y nuestros principios. Ya sé que no es fácil darle la vuelta,
Ya sé que es mucho más atractivo platicar de las personas y es más recurrente, pero intentamos darle la vuelta y poner por delante el programa, y por eso nos pareció muy bien cómo Alejandra Barrales en la conferencia de prensa del día domingo estuvo perfectamente clarificando que aquí se aceptan todas las aspiraciones, pero ninguna aspiración se pone por delante al objetivo común de construir el Frente Amplio. Nadie llega con un candidato o precandidato a la mesa, nadie. Vamos a llegar primero a construir el programa y después un mecanismo democrático. Espero que no terminemos en tómbola, pero un mecanismo democrático. A ver, a lo mejor urnas, o a lo mejor encuestas junto con urnas, o a lo mejor se logra un consenso. El mecanismo no debe de estar por delante del objetivo, el mecanismo es mecanismo, y los objetivos son lo fundamental. Entonces, sé que es difícil, no digo que esté fácil. Nosotros decimos que tenemos muchos riesgos de muchos lugares, internos, externos, de la gente que no le conviene, y no va a ser nada fácil porque es inédito la construcción de una candidatura alrededor de un programa y no de una persona. Eso en México es inédito para la oposición, pero queremos construir cosas nuevas, no hacer lo mismo de siempre. Hay más preguntas. Gustaría agregar algo. Además hay incentivos, Héctor, compañeros y compañeras, además hay incentivos. A mí me es muy elocuente cuando pienso que el 70% de la población en este país ha votado en contra del PRI, y cuando un 70% distinto ha votado en contra de la opción que ha venido representando una oposición con un nivel de consistencia y bajo tesis. Lo cierto es que en el medio hay una enorme porción de la población que es plural, que es diversa y que es mayoría contra este 30 y este 30. Claro, hay que desplegar una enorme inteligencia, hay que desplegar una enorme tolerancia y hay que desplegar un enorme oficio de paciencia y de creatividad para ir encontrando las fórmulas. Pero el incentivo está ahí y no tenemos duda de que este 40%, que es muy distinto, ante la demostración de que hay el suficiente esfuerzo y talante para ponerse de acuerdo, vendrá a sumarse porque es muy atractivo. Hay que tener más talante, más arrestos y más valentía, más coraje para juntarse con quien tiene opiniones distintas a construir puntos de acuerdo comunes, que para plantarse en una esquina a modo francotirador a descalificarlo de enfrente. Nosotros apostamos a la capacidad de usar y de localizar ese talento diverso y esas inteligencias diversas para que ese 40% se vuelva en la mitad o más de la mitad de la voluntad de la gente representada en las urnas, que es el último ejercicio, pero lo importante es el fenómeno que le da causa a eso. Entonces hay incentivos políticos, ahí toma una enorme importancia los candidatos independientes y la participación de la sociedad organizada, de todos los ámbitos y espacios de acción. Y entonces ahí también hay incentivos para que la ciudadanía vea un polo de atracción que, insisto, puede llegar a la mitad de la población. Nada más quería agregar eso. Ian Soriano, el Arsenal. Ante la competencia que va a haber con la llegada de este Frente Amplio, ¿qué ventaja o qué poderío tendría el jefe de gobierno Miguel Mancera ante todos estos competidores? ¿Ustedes cómo ven el perfil del doctor Mancera, ahorita que tocaba Costa Naranjo el tema de los éxitos de la ciudad? ¿Qué ven en él? ¿Qué fuerza tiene Miguel Mancera? El doctor Mancera, como todos los demás precandidatos del partido, merece todo nuestro respeto y tienen indiscutiblemente su presencia en el seno del partido y quizás en parte de los votantes, de los ciudadanos. Pero aquí lo importante, insisto, el esfuerzo es, o hacemos que este proyecto camine por encima de las personalidades, en donde no quede supeditado, o sea, el interés, se coloque el interés superior de la nación
por encima del peso de tal o cual candidato para que transite o no. Y yo les haré una reflexión. A ver, aquí nos hacemos las cosas como muy complicadas. Pero ya cuando vamos al territorio y acaban de pasar las elecciones de Nayarit como de Veracruz, y entonces les puedo decir de Guayacocotla hacia Tehuixmistla, y la gente abajo, lo que le interesa no es el problema de si hay una coalición PAN, PRD y otros. En el caso de Nayarit iba también PT y iba PRS, por cierto, o otros que participen. A la gente también le surge, dependiendo del lugar, el orgullo indígena, otras características, que la gente quiere también darle viabilidad, encontrar salidas, encontrar caminos, y finalmente lo que le sirve es una coalición para poder derrotar a los caciques de la gente que representa el PRI. Ya se logró, o sea, fue el hecho concreto. Este debate o esas preguntas que nos están haciendo aquí a nosotros se dan abajo entre la gente a la hora de votar, muy poco. La gente lo que hace es ver nuestro candidato en Tepic. No era un candidato que estuviese postulando, no era un candidato que estuviese buscando la candidatura a la presidencia municipal de Tepic. Lo seleccionamos porque consideramos que en el momento de la competencia era el mejor candidato, el compañero Javier Castellón. Empezó 12 puntos abajo. ¿Qué lo hace crecer? Pues la coalición amplia, el frente que se pudo construir en Nayarit, expresado en 4 partidos, insisto, PRS, que era el viejo partido de Gascón, el PT, el PAN, el PRD y obviamente pues organizaciones sindicales y sociales que se incorporan a la hora de la campaña. Y eso permitió que el compañero ganara con más de un dígito, o sea, ganó con 11 puntos, o sea, un margen similar con el que ganó el candidato a la gubernatura. Y por cierto, en el caso de Tepic, hasta la fecha, ni siquiera constancia de mayoría les han entregado a los candidatos ganadores. Revisaron todo, pidieron que se abrieran todos los paquetes. Ahí sí hubo voto por voto y casilla por casilla. Y al 100%. Aceptamos todo, no pasó nada, porque la coalición tuvo la capacidad de cubrir absolutamente todos y cada uno de los rincones donde se instalaron las casillas. Y tuvo capacidad de movilización y de respuesta frente a los operativos que instrumentó el Estado, el gobernador, el gobierno de Nayarit y el PRI en el caso de la entidad. Entonces, yo creo que en el caso de los precandidatos o los que hay como candidatos Silvano, Graco, el doctor Mancera o Juan Cepedo, los que surjan, en final de cuentas, todos merecen tu respeto, todos tienen una presencia en el partido y todos tienen un compromiso también, en ese momento van a asumir un compromiso con el frente para buscarle una salida a pesar de las dificultades que no desconocemos y que tenemos que enfrentar. La última pregunta, Cedric Raciel, Reforma. Hola, me gustaría saber, está viendo que este frente puede entrar en contradicción con documentos fundamentales del partido, ¿no? O sea, la línea política del partido indica claramente que el PRD es un partido de una fuerte oposición a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. Luego también, cuando se trata de un frente amplio, nacional de estudios en los estatutos, la autoridad del partido que debe aprobarlo no es el centro, sino el Consejo Nacional. ¿Cómo se va a resolver este problema? ¿Se va a hacer? ¿Y qué onda? Para hablar un frente con el PAN, pues tendrían que reformar la línea política del partido y decir que ya no son opositores. A ver, dos cosas. Uno, por supuesto que va al Consejo Nacional y nosotros creemos que
se tendrá alrededor del 90% del Consejo Nacional respaldando esto. ¿Por qué? Porque más o menos es lo que pesan las fuerzas. Creemos incluso que de las otras expresiones incluso apoyarán esto porque da expectativa no solo de triunfo, sino de transformación del país. Algunas cosas parecen como buenos deseos, pero si ustedes leen hoy precisamente en tu periódico la entrevista de Gustavo Madero dice: estamos abiertos en el PAN a un candidato externo, es decir, al candidato ciudadano o ciudadana que nosotros también estamos proponiendo aquí. Es decir, no es algo que no esté teniendo empatía en otros lados también, y están pensando lo mismo, cómo nos ponemos de acuerdo. Y ahora, hay una cosa, hay que distinguir qué es propiamente las labores de gobierno de lo que es el ámbito del poder legislativo. En el poder legislativo tenemos diferencias, por supuesto, si vamos a la interrupción legal del embarazo, si matrimonio igualitario, si esas cosas que nos dicen, claro, pero en el poder legislativo hay cada legislador puede defender su posición, en conciencia y según lo que diga su partido, etcétera. Es decir, en el poder si queremos cambiar de régimen, el presidente no le va a imponer al poder legislativo cómo decidir. En este régimen que tenemos, sí, el poder ejecutivo establece qué es lo que deciden los legisladores. Nosotros queremos cambiar de régimen, no queremos regresar a la presidencia imperial, que sería un retroceso. Queremos división de poderes, y en el poder legislativo ahí definimos. ¿Y qué es lo que haría el gobierno? Pues el gobierno haría la transición. Tenemos un problema: la transición a la democracia se extravió. ¿Cómo recuperamos el camino de la transición a la democracia y hacemos que funcione algo? Porque este régimen, como bien lo dijo Juan Guerra, es totalmente disfuncional, está atrofiado, no está arreglando los problemas de este país, y para cambiar un régimen, eso rebasa a un partido, a un liderazgo, a una parte del espectro político. Para cambiar el régimen necesitamos izquierda, derecha, centro para cambiarlo. Por eso es la importancia del Frente Amplio de que cambie las reglas del juego en el que estamos, en lo que estamos. Entonces, eso no vemos problema y no tenemos por qué cambiar eso. En el gobierno vamos a buscar la transición a la democracia perdida, y en el legislativo defenderemos nuestras causas, las que hemos defendido todavía y las que todavía creemos. Algunos de los que estamos aquí incluso estuvimos en la marcha del sábado, en la marcha del Orgullo 2017, estuvimos ahí marchando porque son nuestras convicciones. Creemos en ese tipo de sociedad inclusiva, abierta, tolerante, plural. En el arco iris cabemos todos, en el arco iris cabemos todos, y en el Frente Amplio también, siempre y cuando quieran cambiar al régimen. Ese es un punto clave. Bueno, entonces nos vamos a poner de acuerdo para las reformas, para la acción de gobierno propiamente, y en el poder legislativo tendremos algunas diferencias, por supuesto, las mantendremos, pero en qué podemos coincidir, es fundamental coincidir en las reformas para el cambio de régimen, para acabar con el presidencialismo todopoderoso, porque el presidencialismo es lo que cobija el pacto de impunidad que hace posible la corrupción sistémica y estructural en este país. Queremos cambiar el régimen, necesitamos un gran acuerdo general, y ya lo dije, sí, incluso Gustavo Madero, que lo nombraron para ser parte de la plataforma del Frente Amplio, está de acuerdo en la posibilidad de que haya un candidato externo al PAN. Pues creo que eso nos puede acercar posiciones. Veremos, no vamos a vetar a nadie, todos encontraremos una forma, pero claro que se puede, ¿no? Así como ha habido experiencia en otros países, en Chile, por ejemplo, y en otros lados, ha habido alianzas que han dado gobernabilidad a sus países, aunque sean alianzas complicadas. Por ejemplo, en Alemania también. En Alemania hay una alianza entre el partido de Merkel y la socialdemocracia alemana. Tampoco estamos inventando algo que parezca descabellado. ¿No se requiere reforma de la línea política? No. Y además, seguramente habrá Congreso Nacional, no solo Consejo. Y en el Consejo y en el Congreso Nacional estableceremos la línea política clara hacia 2018. Entonces no hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.